Hola, hoy día vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar y también de su manejo basado en las guías de tromboembolismo pulmonar de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, nos referimos a una migración de un trombo formado en la circulación venosa hacia la circulación pulmonar enclavándose a cualquiera de sus niveles. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, porque afecta a 1 de cada 1000 pacientes al año y reviste una mortalidad con tratamiento de un 8,9% medido en España el año 2010 y sin tratamiento hasta un 30%, constituyendo la tercera causa de mortalidad vascular después de la cardiopatía isquémica e ictus. Respecto a sus factores de riesgo, tenemos factores de riesgo fuertes que aumentan el riesgo de tener un TEP en 10 veces o más, como por ejemplo en un episodio previo de TEP, que es uno de los más importantes, un trauma mayor, reemplazo de cadera, fractura de miembros inferiores, infarto agudo al miocardio en los 3 meses previos, etc. Existen otros factores de riesgo moderados que aumentan la probabilidad de sufrir un TEP en 2 a 9 veces, como por ejemplo el uso de anticonceptivos orales combinados por el efecto estrogénico, la presencia de neoplasias, trombofilias hereditarias, etc. Y los factores débiles que aumentan la probabilidad de tener un TEP en menos de 2 veces. Es decir, por ejemplo, descanso en cama mayor a 3 días, diabetes, hipertensión, obesidad, edad, etc. Ahora, una vez que tenemos alguno de estos factores de riesgo, se origina un trombo, habitualmente en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, a nivel de las válvulas o bifurcaciones, que se desprende y emboliza a través de todo el sistema venoso profundo, llega a vena cava inferior y finalmente a atrio derecho, ventrículo derecho, hasta alcanzar la circulación pulmonar, quedando enclavado en alguno de sus niveles, a nivel encía de montar, lobar, segmentario o subsegmentario. Ahora, el 95% de estos trombos va a provenir de una TBP proximal de extremidad inferior, pero también pueden originarse en venas pélvicas, extremidades superiores o cavidades cardíacas derechas. Ahora, una vez que ocurre lo anterior, se pueden apreciar las siguientes alteraciones fisiopatológicas. La primera, alteración del intercambio gaseosa por dos razones. Por una alteración BQ, por aumento del espacio muerto, y segundo, por un shunt derecha-izquierda, ya sea a nivel intrapulmonar o intracardíaco en el caso de que exista un foramen oval permeable. También ocurre hiperventilación alveolar, broncoconstricción distal al bronquio del vaso obstruido, disminución de distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia, pérdida de surfactante, también aumento de resistencia vascular pulmonar, ya, tanto por la obstrucción vascular en sí mismo, por vasoconstricción pulmonar hipóxica y liberación de agentes neuromorales como el tromboxano o la serotonina. También disfunción ventricular derecha, que recordemos que es una de las causas más habituales de muerte tras el TEP, y infarto pulmonar en un 10% de los casos. El tromboembolismo pulmonar se puede clasificar según la estabilidad hemodinámica, temporalidad, localización anatómica o según la existencia de etiología. La clasificación más utilizada es la según la estabilidad hemodinámica, ya que es bastante operacional, es decir, nos cambia la conducta bastante si es que tenemos un TEP inestable, masivo o de alto riesgo, o si tenemos un TEP estable o submasivo, que se subclasifica en intermedio y riesgo bajo. También tenemos la clasificación según temporalidad, en un TEP agudo, que desarrolla síntomas inmediatamente después del evento, subagudo, que desarrolla síntomas días o semanas después del evento, y en un TEP crónico, que desarrolla los síntomas lentamente, desarrollando una hipertensión pulmonar a largo plazo. Según localización anatómica, que es una clasificación que cobra importancia sobre todo a nivel radiológico, lo podemos clasificar en silla montar, lobar, segmentario, subsegmentario, y según la existencia de etiología, que cobra importancia a nivel preventivo, es decir, cómo vamos a articular o por cuánto vamos a articular, en un TEP idiopático o no provocado o en un TEP provocado. El paciente que nos llegue va a ser en un 30% asintomático y en un 70% sintomático, siendo el síntoma más frecuente la disnea súbita.
También el paciente puede llegar con un dolor torácico pleurítico, tos, hemoptisis, ortopnea, síntomas de TBP, evidentemente que va a ser la TBP que provocó el TEP, e infrecuentes son el presíncope, el síncope y la muerte súbita. Habitualmente la disnea grave, conjunto a hipotensión, síncope o cianosis van a indicar un TEP masivo, mientras que un dolor pleurítico, con tos, con hemoptisis, va a sugerir más que nada un pequeño embolismo periférico acompañado de un infarto pulmonar que irrita la pleura. Respecto al estudio de imágenes, el angioTAC es de elección en pacientes con función renal conservada. Como vemos acá en la imagen, acá vemos un defecto de llenado a nivel lingular y en la imagen derecha un defecto de llenado a nivel del lóbulo inferior derecho. Acá vemos otro angioTAC en el cual vemos la arteria pulmonar derecha que en una de sus ramas posteriores presenta un defecto de llenado en toda su trayectoria. También la gammagrafía pulmonar ventilación-perfusión va a ser de elección en pacientes con deterioro de la función renal. Como vemos acá, existe un deterioro de la perfusión a nivel del lóbulo inferior derecho, reportado como una intermedia probabilidad de embolía pulmonar. La ecocardiografía transtorácica este último tiempo ha adquirido una gran importancia en la orientación diagnóstica del TEP masivo e inestable. Y bueno, no busca el trombo en sí mismo, sino que signos indirectos de TEP, por ejemplo, sobrecarga de ventrículo derecho, desviación septal y estimar la presión de arteria pulmonar. Por ejemplo, en este caso, que vemos acá, ventrículo derecho absolutamente dilatado y casi el mismo tamaño que el ventrículo izquierdo, demostrando una sobrecarga de ventrículo derecho categórica. De hecho, en las últimas guías europeas de TEP del 2019 se muestran específicamente los hallazgos que se pueden encontrar en los pacientes con TEP para que los médicos nos empecemos a familiarizar con ellos. Por ejemplo, un ventrículo derecho agrandado, una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, o un signo de McConnell positivo, un septum interventricular aplanado, un signo de 60-60, un trombo en las cavidades derechas, un TAPSE menor a 16 milímetros, etcétera, etcétera. Existen otras imágenes que podemos utilizar, por ejemplo, radiografía de tórax, que habitualmente es normal y fundamentalmente se ocupa en el diagnóstico diferencial cuando estamos diagnosticando un TEP. La angioresonancia, que es para nada de primera elección, de hecho, solo se va a utilizar si es que no tenemos ninguna de las imágenes que nombramos anteriormente. La angiografía pulmonar, que si bien es el gold standard, ya está en desuso por el excelente rendimiento que tiene el angioTAC. Y la ecografía Doppler de extremidades inferiores, buscando la TDP originaria del TEP. En el electrocardiograma vamos a encontrar una taquicardia sinusal con alteraciones inespecíficas de la repolarización de D1 a D4, es decir, en el corazón derecho. El clásico signo del S1Q3 con una S profunda en D1, una Q profunda en D3 y una T invertida en D3, que es poco sensible pero muy específico, bloqueos incompletos de rama derecha y desviación de eje a derecha. Respecto al estudio de laboratorio, lo más importante es hablar del dímero D, que es un examen que tiene un alto valor predictivo negativo y que solo se va a solicitar, por lo tanto, cuando la probabilidad de pretest es baja o intermedia, con un valor de 500, y cabe mencionar que se han estudiado variaciones del dímero D para mejorar su rendimiento, como el dímero D ajustado a edad o ajustado a probabilidad clínica. Enzimas cardíacas que van a indicar daño miocárdico van a estar elevadas en un 30 a un 50% de los pacientes y que evidentemente van a empeorar el pronóstico del TEP, ya que, como nombramos anteriormente, la disfunción ventricular derecha va a ser uno de los factores más importantes relacionados a la mortalidad del TEP. También se pueden solicitar gases arteriales, hemograma, PCR. Ahora, en la aproximación diagnóstica, el primer paso es definir si es que el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. En este caso, vamos a hablar del paciente hemodinámicamente inestable, que en estas guías europeas de TEP se define como la presencia de cualquiera de los siguientes: paciente con un paro cardiorrespiratorio, con un shock obstructivo o con una hipertensión persistente. ¿Qué es una hipotensión persistente? Una presión arterial sistólica menor a 90
en la entrada o una baja en la presión sistólica de 40 o más, que dura más de 15 minutos y que no es causada por arritmias, hipovolemia o sepsis. Entonces, en este paciente que cumple alguna de estas tres, vamos a hacerle un ecocardiograma transtorácico buscando disfunción de ventrículo derecho. Si tiene disfunción de ventrículo derecho, lo que nos preguntamos es si tenemos un angiotac disponible inmediatamente para poder confirmar el diagnóstico, y si no lo tenemos, ya solo con los hallazgos ecocardiográficos hacemos un diagnóstico presuntivo y tratamos este TEP de alto riesgo con una trombolisis. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está inestable, pero fuera de condición crítica y nos podemos tomar 5 minutos para hacer un angiotac? Lo ideal sería confirmar el diagnóstico, ya que recordamos que la trombolisis no es un procedimiento exento de complicaciones. Confirmamos el diagnóstico y hacemos la trombolisis. Si descartamos el diagnóstico, evidentemente abrimos nuestro diagnóstico diferencial, al igual que si no encontramos signos indirectos de TEP en la primera ecocardiografía. Ahora, en el caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, tenemos TEP. ¿Qué hacemos? Sacamos nuestra calculadora, abrimos alguno de los scores clínicos, el score de Wells o el score de Ginebra, que, bueno, en este caso puse el score de Wells, en su versión tradicional, con 3 estratos de probabilidad, que puede ser baja probabilidad de TEP, moderada probabilidad de TEP y alta probabilidad de TEP, o en la versión simplificada que es TEP no probable y TEP probable. Y vemos en nuestro paciente cuál es la probabilidad pretest de tener un TEP. Si la probabilidad es alta, vamos directamente al angiotac, que nos va a confirmar el diagnóstico para poder tratarlo, o nos va a descartar el diagnóstico. Si la probabilidad es baja o moderada, hacemos un dímero D, del cual hablamos previamente, que se caracterizaba por tener un gran valor predictivo negativo, por lo tanto que sirve para descartar el diagnóstico si es que está negativo. Si es que está negativo, descartamos el TEP, si es que está positivo, no descarta, por lo tanto tenemos que hacer de todas formas el angiotac y confirmar o descartar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Como en todo paciente, lo primero es garantizar su bienestar hemodinámico y respiratorio, monitorizando sus variables vitales, indicando fluidoterapia, drogas vasoactivas cuando corresponda, oxigenoterapia en caso que lo requiera, incluso hasta intubación. ¿Ya? También hospitalizar al paciente en la gran mayoría de los casos, aunque en esta guía se propone, ¿ya?, considerar un alta precoz en pacientes con un TEP de bajo riesgo, sin comorbilidad seria, sin disfunción de ventrículo derecho, sin otras razones para estar hospitalizados, con una buena red de apoyo y con posibilidad de continuar el tratamiento anticoagulante en forma adecuada en su casa. Si el paciente cumple todas esas características, puede optar por un alta precoz y tratamiento ambulatorio. Ahora, ¿cuáles son las medidas específicas? ¿Cuál es el tratamiento del TEP en sí? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si existe alguna contraindicación de anticoagulación. Si existiera, el paciente puede optar a una embolectomía o una terapia dirigida por catéter percutáneo. Si no existiera esa posibilidad, puede optar a un filtro de vena cava inferior, que si bien no es una medida terapéutica per se, previene un nuevo tromboembolismo desde el sistema venoso profundo. Ahora, si no existe ninguna contraindicación a la anticoagulación, iniciamos anticoagulación empírica en el momento de la sospecha, en TEPs con probabilidad pretest alta o moderada. ¿Y con qué iniciamos esta anticoagulación empírica? Con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux por sobre heparina no fraccionada. Ahí nos preguntamos, ¿este es un paciente hemodinámicamente estable o inestable? Si es inestable, vamos a entregarle una terapia de reperfusión con trombolisis, y si está hemodinámicamente estable, vamos a continuar la anticoagulación. Inicialmente con heparina de bajo peso molecular, como dijimos, traslapándola, ojalá, a nuevos anticoagulantes o NOACs, y si no a antagonistas de vitamina K para un INR entre 2 y 3. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo por 3 meses, duración que se extenderá si es que el TEP es recurrente o no provocado.